y San José en un tiempo de crisis como el que vivimos ahora, sobre todo de la figura paterna en un mundo que vive en la orfandad, casi a la deriva, viene presentado como aquel que en medio de una vida sorteada con muchísimas crisis, unas crisis que tuvo que aceptar, abrazar desde el qué, cuando Dios se lo decía, sobre todo a través de los sueños, creo que en 3 veces Dios le reveló su voluntad a través de los sueños, ese que luego también tuvo que ser realizado, manifestado a través del cómo, y ese cómo lo vivió San José de un modo creativo. El Papa mismo ha subrayado la necesidad de ser creativos a la hora de afrontar las crisis, y creo que San José precisamente enseña que en silencio, trabajando, y por otro lado el tema de la paternidad, una paternidad que viene a menos, un hombre, el varón, que está sufriendo mucho, en parte por la exaltación del feminismo, que hace ver aparentemente como que el hombre es menos, que tiene que exaltar a la mujer, cuando en el fondo la falta de paternidad no significa necesariamente que el feminismo, la mujer, sea exaltada, al revés. Son complementarios. Si hay falta de paternidad, también la mujer se va a ver afectada, porque también la mujer necesita un padre. José se presenta como modelo de paternidad para los hombres y también como modelo de paternidad y maternidad para las propias mujeres. Entonces, San José, alguien que convivió con la mujer por excelencia, con María, alguien que también tuvo que pronunciar su hágase a su estilo, dentro de un contexto obviamente de pecado original, en cuanto que él no estuvo exento del pecado original como María, quien también tuvo sus luchas, pero San José se nos hace más cercano, por así decirlo. No diría más real, pero es un hombre que en silencio, calladamente, nos recuerda que se puede ser padre, que se puede ser santo, cumpliendo silenciosamente, sin buscar dar gritos o darse a notar, se puede encontrar y buscar esa santidad en la vivencia fiel del día a día. En primer lugar, San José se presenta como una figura cercana, es una figura del pueblo, es uno más. Como decía antes, a María quizá a veces se le considera como una excepción a la norma del nacimiento de todos los hombres en pecado mortal. Entonces ella, que fue libre, se la ve como de otra categoría, como que para ella todo fue más fácil, lo cual no es cierto, ni está de acuerdo con la doctrina del pecado original y de la Inmaculada Concepción de María. Pero así, en un pensamiento más llano, más sencillo, a San José como que se nos hace más humano, más cercano a nosotros, y es un aspecto que el Papa ha querido recobrar. También ya hace tiempo se le reconoce como patrón de los trabajadores, de la fiesta del 1 de mayo, y se nos recuerda que él también trabajó, que tuvo que sostener a la Sagrada Familia, protegerla y cuidar de Jesús y de María. Entonces se presenta como alguien muy cercano, porque él constantemente vivió en crisis entendida no solo como retos o dificultades, sino como momentos en los que hay que tomar una decisión. Por 3 veces se le revela a través de sueños el qué tiene que hacer, pero el cómo le toca a él en oración, hablando con María, viendo qué es lo mejor, y tiene que huir a Egipto, tiene que encontrar un trabajo, crear un ambiente, encontrar una casa y vivir ahí varios años hasta que puede regresar. Y constantemente Dios le pide una fe itinerante que no se acostumbra, sino que en silencio y en obediencia nos ayuda a entender que la fe es un camino, que la fe no es fácil, pero que sobre todo la fe significa estar consciente, ser consciente de la presencia de Jesús y de María, que Él forma parte de la Sagrada Familia, que en el fondo es un reflejo de la Santísima Trinidad, y así nos recuerda aquel grito de Dios a los primeros personajes de la Biblia, de yo estaré contigo, que repite varias veces a Moisés, a Josué, yo estaré contigo. Entonces José siente la presencia de Dios Padre y él mismo se convierte en un reflejo de la paternidad de Dios, humanamente, una sombra, por así decirlo, de esa paternidad divina para José y también
como esposo de la Virgen María. También es el patrón de todos los que en silencio buscan y quieren vivir la santidad como una aventura que no busca efectos especiales, que no es para superhéroes, sino es para todas las personas. Y así vivió, como le gustaba decir a mi bisabuela, con zapatillas de paño, sin hacer ruido y sin hacer daño. También reconocer que tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, con lo que implicaba el hecho de ponerle el nombre, ya lo hace padre y a la vez, por así decirlo, pertenencia de su persona como padre, así como Adán puso nombre a toda la creación y en cierto sentido se convirtió en administrador. También San José se convierte en administrador, educador, padre de Jesús, pero sobre todo se convierte en posesión de su corazón, es decir, su corazón le pertenece a Jesús y al poner el nombre se convierte en su padre. Eso también es muy hermoso y hoy en día, en esta crisis de la paternidad, descubrir a los papás, a los padres también, la importancia de que también ellos sí se convierten en dueños de sus hijos en esa paternidad, pero también sus hijos se convierten en dueños de su corazón. Se convierte en esposo de María, ante todo, de esa relación virginal hermosísima. Curiosamente es consagrado a Dios, así como María, pero viven en el contexto del matrimonio una castidad virginal que, como dice el Papa, le lleva a darse a María, a darse a José con un corazón casto, que significa amar sin poseer, porque el amor es así, es donación, no es posesión. Y también podemos decir que nos enseña a obedecer, a hacer una lectura de toda la realidad de una fe que no es estática, sino es una fe activa, es una fe creativa. Cuando se ama, se tiene valor, y cuando se tiene valor, se busca crear los medios, encontrarlos para poder llevar a cabo la voluntad de Dios, no de forma pasiva, sino de forma proactiva. Así que esas podrían ser una de las lecciones de las muchas que nos da San José para el hombre de hoy. Pues los sacerdotes ciertamente recibimos el nombre de Padre, con ese apelativo se recuerda nuestra vocación de ser padres espirituales. Todos los sacerdotes tenemos un voto de castidad por el cual renunciamos a los bienes del matrimonio, renunciamos a una familia, pero a la vez acogemos como padres espirituales a todas las almas que Dios quiera poner en nuestro camino. Entonces, de ahí esa identificación con José, que fue padre espiritual de Jesús, no fue padre físico, pero sí espiritual. Entonces, en esa misión de velar por la educación, por el bienestar, por amar con un amor casto que no busca poseer, sino es un amor de donación, todos los sacerdotes y seminaristas nos identificamos y nos sentimos interpelados por el ejemplo de San José, y entonces se convierte en un modelo. Y también, obviamente, en un modelo de silencio y de todas las otras virtudes que como sacerdotes tenemos que vivir. Y si quieres, ya de una vez te las enuncio aquí, cuáles serían las principales virtudes que todo cristiano, y en especial los sacerdotes, tendríamos que imitar de San José. Entre otras, la humildad de quien se reconoce instrumento de Dios. En el Evangelio, en el contexto de una disputa con los escribas y con los sumos sacerdotes, Jesús llega a decir: no llamen maestro ni padre a nadie en esta tierra, obviamente en ese contexto, pero en el fondo el hecho de que nos llamen a nosotros padre hace referencia a esa paternidad espiritual que busca ser un reflejo de la paternidad